Hacia el año 110, el poeta romano Juvenal escribió que vivir en Roma era una tortura. Alquileres imposibles, edificios de pisos que se venían abajo, incendios constantes y un ruido que no dejaba dormir a nadie que no fuera rico. Se quejaba de que la ciudad se había construido hacia arriba, porque ya no cabía nadie más. Casi 2000 años después, seguimos escribiendo exactamente el mismo artículo. La ciudad está masificada. Casi siempre está pensando en pobreza, en chabolas, en gente amontonada, en algo que salió mal. Pero los datos no dicen eso. Entre las ciudades más densas del planeta hay barrios de casas de chapa. Y también hay barrios donde el metro cuadrado es de los más caros del mundo. Hay ciudades densas por miseria y ciudades densas por diseño. Hay lugares donde la gente se apretuja, porque no le queda otra. Y lugares donde se apretuja, porque no hay nada mejor que estar cerca de todo. Por eso, la idea que va a atravesar todo este vídeo es otra, y es más incómoda. La densidad nunca es un accidente. Es siempre el resultado de una decisión sobre quién tiene derecho al suelo. Alguien decide dónde se puede construir y dónde no. Alguien decide cuántas plantas se permiten. Alguien decide si el suelo se reserva para golf, para chalés, para parques o para vivienda. Y esas decisiones, tomadas casi siempre por muy poca gente, determinan si millones de personas van a vivir en 40 metros cuadrados o en 4. Hoy recorremos las 14 ciudades más densas del planeta. ¿Cuánta gente hay por kilómetro cuadrado? ¿Por qué llegó ahí? ¿Cómo se vive? ¿Y qué han inventado para sobrevivir a ello? Y vas a ver que las soluciones más interesantes no siempre están donde hay más dinero. Empezamos por el récord absoluto. La ciudad de Manila, no el área metropolitana, sino el municipio, tiene alrededor de 1.900.000 personas en unos 43 kilómetros cuadrados. Eso da más de 40.000 habitantes por kilómetro cuadrado, la cifra más alta registrada en una ciudad del mundo. Para comparar, eso es unas 20 veces la densidad de Madrid. Y dentro de Manila hay un distrito que multiplica todavía más ese número. Tondo, junto al puerto, donde en algunos barrios se superan los 70.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Casas de una sola planta, callejones por los que no cabe un coche, tejados de chapa, cables cruzando el aire y familias enteras compartiendo una habitación. Aquí la densidad tiene un origen muy concreto y bastante conocido. El suelo urbano barato es escaso. La propiedad está concentrada. Y millones de personas llegaron del campo buscando trabajo en el puerto y en la construcción. Lo que se ocupó fue lo que nadie más quería: la orilla del río Pasig, los terrenos junto a las vías del tren, la ladera del vertedero. Durante décadas existió allí Smoky Mountain, una montaña de basura de decenas de metros, donde vivían miles de familias que se ganaban la vida recuperando material reciclable. Se cerró oficialmente en los años 90 y se realojó a parte de la población en bloques cercanos, aunque la actividad de recuperación continuó en otros vertederos de la zona. Y hay una escena que resume Manila mejor que cualquier estadística: los cementerios. En algunos hay familias que viven entre los nichos, con tendederos entre las tumbas,
y niños jugando en los pasillos. Porque un panteón ofrece techo, muros y algo de sombra. Es el primer bloque, y ya aparece la idea de todo el vídeo. No hay ninguna ley física que obligue a meter 70.000 personas en 1 kilómetro cuadrado. Hay una repartición del suelo que lo hace inevitable. Manila gana en densidad municipal. Pero si hablamos de megaciudades enteras, con más de 20 millones de habitantes, la más densa del mundo es Dhaka. Bangladesh es, además, el país grande más densamente poblado que existe. Unos 170 millones de personas en un territorio parecido en tamaño a media España. Y todo el país tiende hacia su capital. Dhaka crece a un ritmo que ninguna administración podría absorber. Se calcula que llegan cientos de miles de personas nuevas cada año. Muchas vienen del campo, empujadas por algo muy concreto: las inundaciones y la salinización del suelo en el delta, que arruinan cosechas y obligan a migrar. La ciudad vive de la industria textil. Bangladesh es el segundo exportador mundial de ropa, y buena parte de lo que hay en las tiendas europeas se cose aquí. Millones de personas, en su mayoría mujeres, trabajan en talleres concentrados en la periferia. En 2013, el derrumbe del edificio Rana Plaza mató a más de 1.100 trabajadores y obligó a media industria mundial a revisar sus contratos. Y luego está el tráfico, que es un caso de estudio. Dhaka es probablemente la ciudad con más atascos del mundo. La velocidad media en hora punta llega a bajar a la de una persona caminando. Hay estimaciones de que se pierden millones de horas de trabajo al día. Por esas mismas calles circula el vehículo. Mumbai es la capital financiera de India. Una isla alargada, con espacio limitado, y una de las densidades más altas del planeta. Y dentro de ella está Dharavi, probablemente el barrio más famoso de este tipo en el mundo. Dharavi ocupa alrededor de 2,5 kilómetros, y en él viven, según las estimaciones, que varían mucho, entre 700.000 y 1 millón de personas. Eso significa una densidad que puede acercarse a los 300.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Y aquí conviene romper un tópico. Dharavi no es un sitio donde la gente solo sobrevive. Es un polígono industrial completo. Hay talleres de cuero, de cerámica, de bordado, panaderías y, sobre todo, un enorme sector de reciclaje que procesa buena parte de los residuos de la ciudad. Plástico, aluminio, cartón, electrónica. Se estima que la actividad económica del barrio mueve cientos de millones de dólares al año. Hay quien produce para marcas que se venden en Europa. Lo que falta no es trabajo, es infraestructura. Baños compartidos por decenas de familias, agua a unas pocas horas al día y calles de 1 metro de ancho. El otro escenario de la densidad de Mumbai es el tren. Los trenes de cercanías transportan cada día en torno a 7,5 millones de personas. Y los ingenieros ferroviarios indios usan un término técnico oficial para describir la situación en hora punta: super dense crash load, carga aplastante superdensa. Se refiere a entre 14 y 16 personas por metro cuadrado. La gente viaja colgada de las puertas, que van abiertas por necesidad, y cada año mueren miles de personas en la red por caídas y atropellos en las vías. Es una de las cifras más duras del transporte público mundial. Y ahora Dharavi se enfrenta a un proyecto de reurbanización multimillonario
que promete pisos a los residentes registrados. La pregunta que se hacen los vecinos es la de siempre en Hong Kong parece el ejemplo perfecto de una ciudad que no cabe en su territorio. Rascacielos pegados unos a otros, pisos diminutos y una densidad brutal en distritos como Mong Kok, que llegó a figurar entre los más densos del mundo. Pero hay un dato que lo cambia todo. Solo alrededor de una cuarta parte del territorio de Hong Kong está urbanizado. Cerca del 40% son parques rurales protegidos, con montañas verdes y senderos. Es decir, la falta de espacio no es geográfica, es normativa. El gobierno es propietario de casi todo el suelo y lo vende por concesiones. Cuanto más escaso es el suelo disponible, más caro se paga. La escasez es, en parte, un modelo de financiación pública. El resultado es uno de los mercados inmobiliarios más caros del planeta. Han aparecido los nanopisos, viviendas de menos de 25 metros cuadrados, vendidas como producto de inversión. Y en el extremo opuesto, decenas de miles de personas viven en pisos subdivididos con tabiques, en cubículos de pocos metros cuadrados, algunos con literas enrejadas conocidas como cage homes. Y en esta ciudad estuvo el lugar más denso que ha existido nunca. La ciudad amurallada de Kowloon era un enclave de apenas 2,5 hectáreas que quedó en un limbo legal entre China y la administración británica. Nadie ejercía plenamente la autoridad. Sin control urbanístico, creció hacia arriba de forma orgánica hasta convertirse en un bloque macizo de 14 plantas, donde llegaron a vivir más de 30.000 personas. Eso equivale a más de 1,5 millones de habitantes por kilómetro cuadrado. Dentro había callejones sin luz solar, tuberías de agua improvisadas, fábricas de fideos, dentistas sin licencia, colegios y templos. Solo se limitó la altura por una razón. La ruta de aterrizaje del viejo aeropuerto de Kai Tak pasaba justo por encima. Se demolió entre 1993 y 1994. Hoy es un parque público y sus planos se estudian en las escuelas de arquitectura de medio mundo. A una hora de Hong Kong está el territorio más densamente poblado del mundo. Unas 700.000 personas en poco más de 30 kilómetros cuadrados. Más de 20.000 habitantes por kilómetro cuadrado de media. Macao fue colonia portuguesa durante más de 4 siglos, hasta 1999. Y esa mezcla sigue viéndose en las calles. Iglesias barrocas junto a templos chinos, calles con nombres en portugués, azulejos y una gastronomía macaense que combina ingredientes de África, India, China y Portugal. Pero lo que sostiene la ciudad hoy es el juego. Macao es el único lugar de China donde los casinos son legales y sus ingresos por juego llegaron a multiplicar varias veces los de Las Vegas. La economía del territorio depende de eso hasta un punto casi absurdo. Cuando Pekín endurece los controles sobre el capital que sale del continente, la ciudad entera lo nota. Y ese dinero tuvo un efecto físico muy visible. Macao se ha hecho más grande. Buena parte del territorio actual no existía hace un siglo. Se ha ganado sistemáticamente al mar mediante rellenos. El caso más espectacular es Cotai. Entre las islas de Taipa y Koloane
había un canal, y ese canal se rellenó entero para construir una franja de resorts gigantescos. El nombre viene de juntar las dos primeras sílabas de ambas islas. Es decir, una ciudad que no tenía suelo, se fabricó suelo nuevo. Y ese suelo nuevo se dedicó casi íntegramente a casinos y hoteles, no a vivienda. Ahí está otra vez la idea del vídeo. Macao demuestra que cuando una ciudad densa consigue por fin espacio, lo que decide construir en él revela exactamente cuáles son sus prioridades. Casi todo el mundo asocia Maldivas a bungalows sobre agua turquesa. Casi nadie sabe que su capital es una de las ciudades más densas del planeta. Malé ocupa una isla de aproximadamente 8 kilómetros cuadrados. Dentro viven en torno a 200.000 personas. Alrededor de un tercio de la población del país entero, concentrada en un punto que se cruza andando en 20 minutos. Vista desde el aire, es una de las imágenes urbanas más impactantes que existen. Un rectángulo de edificios de colores que ocupa absolutamente toda la isla hasta el borde del agua, sin un margen libre, rodeado de océano por los 4 lados. La ciudad termina exactamente donde empieza el mar. Casi no hay parques. Las calles son estrechas, llenas de motos. La isla tiene un muro perimetral de protección contra el oleaje financiado en su día por Japón, que resultó decisivo durante el tsunami de 2004. ¿Por qué se concentró todo aquí? Porque en un país de casi 1.200 islas, llevar hospitales, institutos y administración a todas es imposible. Durante décadas, la política fue concentrar los servicios en la capital, y la población siguió a los servicios. Quien quería que sus hijos estudiaran, se mudaba a Malé. La solución del gobierno ha sido construir una isla nueva. Hulhu Malé se ha levantado desde los años 90, bombeando arena del fondo del mar, con una cota más alta que el resto del país para resistir la subida del nivel del mar, y con capacidad prevista para más de 100.000 residentes. Hoy está conectada con la capital por un puente. Un país que puede desaparecer bajo el agua, construyendo tierra firme nueva para poder seguir existiendo. Y una capital tan llena que la única salida fue fabricar otra al lado. El Cairo es la mayor ciudad de África y del mundo árabe, con más de 20 millones de habitantes en su área metropolitana y una densidad extrema en el centro histórico. Y tiene 2 barrios que explican mejor que nada lo que significa la presión sobre el suelo. El primero es la Ciudad de los Muertos, una enorme necrópolis de varios kilómetros donde desde hace siglos la tradición local construyó tumbas familiares con patio y habitaciones para que los parientes pudieran pasar allí unos días de duelo. Con la crisis de vivienda, esas construcciones acabaron ocupadas de forma permanente. Hay familias que llevan generaciones viviendo entre los mausoleos, con electricidad, tiendas y escuelas cerca. Las cifras se discuten mucho, desde decenas de miles hasta cifras muy superiores. Pero el fenómeno es real y perfectamente visible. El segundo es Manshiyat Nasser, más conocido como la ciudad de la basura, al pie de la colina de Mokattam. Allí viven los Zabaleen, unas decenas de miles de personas, en su mayoría de la minoría copta,
que llevan generaciones recogiendo la basura de El Cairo, puerta por puerta, subiéndola a su barrio y separándola a mano en los propios edificios. El resultado es asombroso. Se estima que reciclan alrededor del 80 o 90% de lo que recogen, una tasa muy superior a la de cualquier sistema municipal europeo. Cada familia se especializa en un material. Durante años, criaron cerdos que se comían la materia orgánica, hasta que en 2009 el gobierno ordenó sacrificarlos masivamente por miedo a la gripe porcina. Y la ciudad se llenó de residuos orgánicos sin procesar. Y sobre ese mismo barrio, excavada en la roca, está la iglesia Cueva de San Simón, con capacidad para miles de personas. Mientras tanto, Egipto construye en pleno desierto una capital administrativa nueva a decenas de kilómetros. Una respuesta clásica a la densidad. En lugar de arreglar la ciudad existente, fundar otra. Lagos es la mayor ciudad de África subsahariana, con estimaciones que van de 15 a más de 20 millones de habitantes, y con un crecimiento que ninguna estadística sigue de cerca. Se calcula que llegan miles de personas nuevas cada día. Su núcleo original es una isla y el resto es una laguna. Eso significa que la ciudad ha crecido en un terreno pantanoso, con densidades extremas en los barrios centrales y con un tráfico legendario. Los famosos go slow, atascos que pueden durar horas. El lugar más conocido y más fotografiado es Makoko, un asentamiento construido literalmente sobre el agua de la laguna. Casas de madera sobre pilotes, calles que son canales y donde se circula en canoas de fondo plano, incluso para ir al colegio o vender comida. Las estimaciones de población oscilan entre decenas y cientos de miles de personas, porque el barrio no aparece en muchos registros oficiales. Muchos de sus habitantes descienden de comunidades pesqueras que llevan más de un siglo allí. No hay red de agua potable ni alcantarillado. El agua se compra y llega en bidones. En 2013, el arquitecto nigeriano Kunle Adeyemi construyó allí una escuela flotante triangular de madera y bidones, diseñada para subir y bajar con el nivel del agua. La imagen dio la vuelta al mundo. 3 años después, la estructura se derrumbó tras unas lluvias fuertes. El proyecto siguió en versiones mejoradas en otros lugares, y sobre esa misma laguna se está levantando lo contrario exacto: Eco Atlantic, una península ganada al mar con dinero privado, protegida por un enorme dique, pensada para oficinas y viviendas de lujo, con capacidad para cientos de miles de personas. 2 formas de vivir sobre el agua en la misma ciudad. Una construida por quien no tenía dónde ir. Otra por quien podía comprar el mar. La metrópolis de Ciudad de México supera los 21 millones de habitantes y se extiende hasta donde alcanza la vista. Vista desde el aire, no se ve el final, solo una alfombra continua de tejados que sube por las laderas de los cerros. Está construida sobre lo que fue un lago. Los aztecas fundaron Tenochtitlan en una isla del lago de Texcoco y vivían con el agua. Los españoles decidieron lo contrario, y durante siglos se drenó el sistema lacustre para poder expandir la ciudad. Las consecuencias siguen ahí.
La ciudad se hunde varios centímetros al año porque se extrae agua del acuífero bajo un suelo blando que se compacta. Hay iglesias inclinadas y aceras onduladas por todas partes. Y sufre inundaciones, a la vez que sufre escasez de agua, algo que suena contradictorio y no lo es. Llueve mucho, pero el agua se expulsa por túneles en lugar de infiltrarse. Las zonas más densas están al oriente. Iztapalapa tiene por sí sola alrededor de 1.800.000 personas, más que muchas capitales europeas. Al lado está Nezahualcóyotl, levantado sobre el lecho seco del lago. Un terreno salitroso y polvoriento que en los años 50 y 60 se llenó de asentamientos irregulares sin agua ni electricidad. Los vecinos construyeron sus casas, se organizaron y presionaron durante años hasta conseguir servicios y estatus municipal. Hoy es una ciudad de aproximadamente 1 millón de personas. Y ese es un matiz importante frente al tópico. Buena parte de las periferias latinoamericanas no las construyó ningún promotor. Las construyó la propia gente, ladrillo a ladrillo, ampliando la casa cuando había dinero. La respuesta pública más citada hoy son los teleféricos. Cabinas que suben a los cerros donde ningún autobús puede llegar y que reducen a minutos trayectos que costaban más de 1 hora. Tokio es el área metropolitana más poblada del planeta, con unos 37 millones de habitantes. Y su símbolo internacional de la densidad son los Oshiya, empleados con guantes blancos, cuya función es empujar a los pasajeros dentro del vagón para que las puertas puedan cerrarse. La estación de Shinjuku es la más transitada del mundo, con millones de personas al día y una cantidad de salidas tan grande que perderse en ella es un clásico. Y sin embargo, Tokio es el gran caso que rompe el tópico de este vídeo. Y por eso está aquí. Porque en la mayoría de las ciudades densas del mundo rico, el precio de la vivienda ha subido sin freno. En Tokio, en cambio, el alquiler ha permanecido relativamente estable durante décadas. La razón es una decisión política concreta. En Japón, la normativa urbanística es en gran medida nacional y bastante permisiva. Y a los vecinos les resulta mucho más difícil bloquear una construcción nueva que en Europa o Estados Unidos. El resultado es que Tokio construye cada año una enorme cantidad de vivienda nueva, más que países enteros. Y esa oferta constante contiene los precios. Los japoneses, además, tratan la casa como un bien que se consume. La mayoría de las viviendas unifamiliares se derriban y se reconstruyen cada pocas décadas. Y el valor está en el suelo, no en el edificio. De ahí sale también una cultura del espacio pequeño llevada al extremo, con apartamentos de 9 metros cuadrados, hoteles cápsula y un aprovechamiento milimétrico de cada rincón. Tokio demuestra algo que este vídeo lleva repitiendo desde el principio. La densidad no genera automáticamente miseria. Lo que hace daño no es la cantidad de gente, sino la escasez artificial de vivienda. Corea del Sur es un país montañoso, donde solo una parte pequeña del territorio es llana y edificable. Y en el área metropolitana de Seúl vive alrededor de la mitad de la población del país, unos 26 millones de personas.
La respuesta coreana a esa presión fue radical y muy reconocible. Bloques de apartamentos idénticos, numerados, agrupados en complejos gigantescos que ocupan barrios enteros. Más de la mitad de los hogares del país viven en ese formato. Vistos desde arriba, son filas y filas de torres con el número pintado en la fachada para poder distinguirlas. No es solo una solución de vivienda, es un producto financiero. En Corea, comprar un apartamento en un buen complejo ha sido durante décadas la principal forma de ahorro familiar. Y eso disparó los precios, sobre todo en el distrito de Gangnam. Existe, además, un sistema de alquiler único en el mundo, el G11. En lugar de pagar una mensualidad, el inquilino entrega un depósito enorme, a menudo más de la mitad del valor del piso, y vive gratis durante 2 años. Al final, recupera el dinero. El propietario invierte ese capital mientras tanto. Cuando los precios bajan, el sistema entra en crisis y hay inquilinos que no recuperan su depósito. Y en el extremo opuesto está lo que el mundo descubrió con la película Parásitos. Los banjija, semisótanos con ventanas a ras de acera, se autorizaron en los años 70 como refugios en caso de guerra y acabaron alquilándose como vivienda barata. En agosto de 2022, unas lluvias torrenciales inundaron varios de estos pisos y murieron ahogadas varias personas atrapadas, incluida una familia entera. La ciudad anunció entonces un plan para eliminarlos progresivamente. También hay Goshiwon, habitaciones de unos 4 o 5 metros cuadrados, con cama, mesa y poco más. Pensadas originalmente para opositores y hoy habitadas por jóvenes trabajadores. Manhattan es, con diferencia, el lugar más denso de Estados Unidos. Alrededor de 28.000 habitantes por kilómetro cuadrado en una isla estrecha de roca dura, perfecta para cimentar rascacielos. Pero la densidad récord de Nueva York no es la de ahora. Es la de hace 120 años. Hacia 1900, el Lower East Side alojaba a cientos de miles de inmigrantes europeos en edificios llamados tenements. Bloques estrechos y profundos donde familias enteras vivían en 2 habitaciones, muchas sin ventana al exterior, con retretes en el patio y sin agua corriente. Algunos de aquellos barrios alcanzaron densidades que se cuentan entre las más altas jamás registradas en el mundo occidental. Lo que cambió las cosas fue, en buena medida, un fotógrafo. Jacob Riis, inmigrante danés y reportero, publicó en 1890 How the Other Half Lives, un libro con fotografías tomadas con flash de magnesio dentro de aquellas viviendas. Era la primera vez que la clase media veía con sus propios ojos cómo vivía el resto de la ciudad. El escándalo llevó a la Ley de Viviendas de 1901, que obligó a ventilación, ventanas exteriores y baños. Y en 1916, Nueva York aprobó la primera ordenanza de zonificación moderna del país, después de que el Equitable Building levantara una mole vertical que dejó a oscuras manzanas enteras. De ahí salieron los famosos escalonamientos de los rascacielos Art Deco. No eran una moda estética, eran una obligación legal para que la luz llegara a la calle. Hoy, el debate es exactamente el contrario. Nueva York tiene una crisis de vivienda brutal y buena parte del suelo residencial de la ciudad está reservado por normativa a construcciones de baja altura, lo que impide construir más. La misma herramienta que sirvió para que entrara la luz, sirve ahora
para que no entre nadie nuevo. París intramuros, la ciudad dentro del anillo de la circunvalación, tiene alrededor de 2 millones de personas en unos 105 kilómetros cuadrados, en torno a 20.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Es, con diferencia, la gran ciudad más densa de Europa, más del doble que Madrid o Berlín. Y esa densidad tiene un padre reconocible, el barón Haussmann, que entre 1853 y 1870 reconstruyó la ciudad por orden de Napoleón III, abriendo grandes bulevares y sustituyendo el laberinto medieval por manzanas regulares de edificios de piedra de altura uniforme. Aquellos edificios crearon, sin quererlo, una jerarquía vertical que todavía se nota. El primer piso era el noble. Cuanto más subías, más barato, porque no había ascensor. Y bajo el tejado estaban las chambres de bonne, las habitaciones del servicio, cuartos de 7, 8 o 9 metros cuadrados con baño compartido en el pasillo. Hoy esas mismas habitaciones se alquilan a estudiantes por precios altísimos, y su tamaño mínimo está regulado por ley. La otra consecuencia es que París está prácticamente terminado. Hay muy poco suelo libre y una limitación de altura estricta que protege el perfil urbano. Como no se puede construir más, el precio del metro cuadrado es de los más caros de Europa y la población se ha desplazado a la periferia. A cambio, esa densidad hace posible algo que en las ciudades extensas es imposible: tenerlo todo cerca. De ahí nació el concepto de la ciudad del cuarto de hora, formulado por el urbanista Carlos Moreno, que el ayuntamiento convirtió en programa político. Que cualquier vecino tenga escuela, comercio, sanidad y ocio a menos de 15 minutos andando o en bici. En la práctica se ha traducido en cientos de kilómetros de carriles bici, calles peatonalizadas y una guerra abierta contra el coche. La densidad, bien gestionada, es lo que hace posible caminar a todas partes. Terminamos en casa, y con un dato que sorprende a casi todo el mundo. La ciudad más densa de España, y una de las más densas de toda la Unión Europea. No es Madrid ni Barcelona. Es l'Hospitalet de Llobregat, pegada a Barcelona. Unos 270.000 habitantes en apenas 12 kilómetros cuadrados, en torno a 21.000 por kilómetro cuadrado. Su historia es la de la España de los años 60. Cientos de miles de personas llegaron desde Andalucía, Extremadura y Murcia buscando trabajo en la industria catalana. Y los barrios se levantaron a toda prisa, con bloques altos, calles estrechas y muy poco espacio libre. Barrios como La Florida o Col Blanc están entre los tejidos urbanos más densos de Europa. Y al lado está el ejemplo contrario, que es una lección enorme de urbanismo. En 1859, el ingeniero Ildefons Cerdà diseñó el Eixample de Barcelona. Su plan era higienista y bastante radical para la época. Manzanas con las esquinas achaflanadas, edificios de altura limitada, construidos en solo 2 lados de cada manzana, y jardines y equipamientos en el interior. Cerdà quería una ciudad ordenada, ventilada y con sol para todos. Lo que ocurrió después es previsible. La presión inmobiliaria fue cerrando manzanas por los 4 lados, se subieron alturas,
se ocuparon los patios interiores con talleres y garajes. El Eixample acabó teniendo densidades que multiplican varias veces lo que Cerdà había proyectado. De ahí viene el proyecto de las superilles, las supermanzanas. Agrupar varias manzanas y expulsar el tráfico de paso al perímetro para recuperar el espacio interior como plaza y zona verde. Es decir, 160 años después, Barcelona está intentando recuperar a golpe de obra pública el espacio libre que su propio plan original ya había previsto y que se acabó vendiendo. Nadie decidió nunca: hagamos la ciudad más densa de Europa. Simplemente, cada solar valía dinero. $70.000 personas en 1 kilómetro cuadrado junto a un puerto filipino. 1 millón de personas en 2 kilómetros cuadrados de Bombay. 30.000 habitantes en 2,5 hectáreas de Hong Kong. Y una ciudad de casinos que fabricó suelo nuevo en el mar para llenarlo de hoteles. No las une el continente, ni la riqueza, ni el clima. Las une lo que hemos ido viendo bloque a bloque. En ninguna de ellas, la densidad es un accidente. Alguien decidió cuánta altura se permitía. Alguien decidió qué terrenos eran urbanizables y cuáles quedaban reservados. Alguien decidió si el suelo ganado al mar se dedicaba a viviendas o a resorts. Alguien decidió si un barrio se legalizaba o se derribaba. La geografía pone límites, pero casi nunca es la geografía la que decide cuánta gente vive en cuántos metros. Y hay una conclusión más incómoda todavía, que se ve comparando Tokio con casi todas las demás. Vivir apretados no es, en sí mismo, el problema. Las ciudades densas suelen ser más eficientes, contaminan menos por habitante, permiten transporte público de verdad y hacen posible ir andando a casi todo. Buena parte de lo que amamos de París o de Barcelona existe precisamente porque son densas. Lo que hace daño no es la cantidad de vecinos, es la escasez de vivienda asequible, de agua, de alcantarillado, de parques, de transporte. Y la escasez casi siempre se administra. Por eso, la próxima vez que veas una foto aérea de una de estas ciudades y pienses que ahí no cabe nadie más, merece la pena hacerse la otra pregunta. No cuánta gente hay, sino quién decidió que tuviera que caber ahí.